El hito 5 es el que corresponde a la interpretación, es decir, es un proceso posterior a la comprensión y análisis de los textos en el que nosotros como lectores ya intervenimos, dialogamos, ponemos en juego todos nuestros conocimientos previos, dialogando con las ideas que nos propone un autor en un texto. Es decir, nosotros podemos, a partir de lo que leemos, de las ideas que identificamos en ese texto, las ponemos en tensión, en diálogo con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros creemos, con nuestra ideología, con nuestra manera de ser y de estar en el mundo, que se ponen en juego. Por eso hablamos de diálogo con las ideas del otro. Este otro sería el autor. Por eso nosotros estamos hablando de interpretación. Es decir, ¿cómo interpreto yo esas ideas expresadas por un autor en un texto? Por eso hablamos de construcción de un texto interpretativo, que necesita de una hipótesis, ya no como en el caso del hito 4, de una hipótesis de autor, sino una hipótesis del lector, una hipótesis subjetiva, una hipótesis interpretativa. Es decir, ¿qué me dijo ese texto a mí? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo lo comparo con mis conocimientos previos? Es decir, empieza un diálogo y ese diálogo lo voy a expresar a través de la construcción o redacción de un texto que va a comenzar por mi hipótesis interpretativa y luego yo lo voy a sustentar a través de ese mismo diálogo. Es decir, ese texto va a reflejar ese diálogo que se da en la mente nuestra cuando nosotros estamos leyendo. ¿Se acuerdan ustedes que en el hito 1, cuando hablábamos de la glosa, hablábamos de las preguntas, inquietudes, etcétera, que surgían en el momento de la primera lectura? Esta es la condensación de ese primer momento de encuentro con esas ideas. Ya después de un proceso de comprensión y análisis del texto, nosotros podemos llegar a establecer un diálogo claro, preciso, interpretativo, altamente subjetivo, que nos va a dar como resultado un texto. Uno de esos textos posibles son las reseñas críticas, por ejemplo. Entonces, yo tengo un texto, es el libro tal, la novela tal, es el libro de crónicas tal, o es un ensayo, ¿cierto? Y yo voy a hacer una reseña crítica. Esa reseña crítica implica que yo debo comprender muy bien el texto que voy a reseñar. Implica que yo voy a poder sintetizar las ideas que hay ahí, implica que yo voy a poder dialogar con esas ideas y voy a poder construir ese texto llamado reseña crítica. Hasta ahí y en este hito terminaría nuestro curso de análisis de textos.